Microsoft Office Excel. Ejercicios de captura y edición de datos. Ejercicio 1. Formateo y captura en una hoja electrónica de cálculo con letra Arial del número 12. Primeramente, seleccione las celdas de la columna A, línea 1, hasta la columna B, línea 15. Posteriormente, active la pestaña Fuente, en donde se desplegará el cuadro de diálogo de formato de celdas. En esta podemos indicar el tipo de letra, el tamaño, etc. Usted seleccione la fuente Arial y el número de tamaño 12. Al momento de haber hecho lo anterior, habremos formateado las celdas con estas características. Después, a partir de la columna A, línea 1, captura el nombre de los 12 meses del año, como se ve en la hoja de la izquierda. Cópielo tal y como está, con todo y errores ortográficos. Note usted cómo en las líneas 9, 11 y 12 el nombre del mes desfasa al margen de la columna A. Para corregir este problema, modificaremos la longitud de la columna ubicando el cursor en medio del título de la columna A y B, viendo que se modifica el cursor en formato de una cruz con dos flechas a la izquierda y derecha. Presione el botón izquierdo del mouse y jale hacia la derecha el cursor y vea cómo la columna se va ampliando. Ahora ya nos daremos a la tarea de hacer las correcciones pertinentes a los textos con faltas de ortografía, como es julio de la celda A7. Deberemos de ubicar el cursor en esta celda y volveremos a teclear el texto, pero ahora sin faltas de ortografía, y presionaremos la tecla Enter. Inmediatamente veremos cómo se ha llevado a cabo la corrección correspondiente. Otra forma es la que haremos en la celda A8, donde se encuentra escrito agoto. Ubicaremos nuestro cursor en esta celda y presionaremos la tecla de funciones F2, editándonos el contenido de la celda antes mencionada, y con la tecla Backspace o de retroceso borraremos las letras que están mal hasta que lleguemos a donde hay que hacer la corrección y teclaremos las letras correctas. Al terminar la corrección, presionaremos la tecla Enter y veremos cómo se ha llevado a cabo la modificación, como se puede ver en la figura de la derecha. Sencillo, ¿verdad? Ejercicio 2. Genere un nuevo libro en su hoja electrónica de cálculo de Excel 2013, en la cual se llevará a cabo la captura de los siguientes datos. Un número progresivo del 1 al 15 en la columna A, el apellido paterno en la columna B, el apellido materno en la columna C, y él o los nombres de 15 de sus compañeros en la columna D. Ve usted cómo originalmente se desfasan los textos. Modifica el ancho de las columnas según sean las necesidades del mismo. Aquí tenemos la hoja de cálculo antes de modificar el ancho de las columnas. Debemos de recordar que debemos de ubicar el cursor entre el título de las columnas, donde está A, B, C, D. Y vamos a ver que se modifica el cursor con una flecha hacia la izquierda y a la derecha. La deberemos de jalar a izquierda o derecha para ampliar o reducir la misma. Y aquí tenemos ya la hoja de cálculo después de modificar el ancho de las columnas. Como podemos ver, la diferencia es muy grande. Ejercicio 3. Capture usted en una nueva hoja electrónica de cálculo los datos que se ven en la imagen de abajo. Como puede usted ver, son los ingresos del primer semestre del 2010 de una determinada compañía. Por tal motivo, es necesario saber la sumatoria de las cantidades numéricas de la columna B. Para esto deberemos de hacerlo como se especifica en la siguiente página. Ya que se tienen capturados los datos, nos daremos a la tarea de hacer la sumatoria de los datos numéricos que se encuentran dentro de la columna B, en la celda B9, debiendo de comenzar con el símbolo de igual, lo cual indica a Microsoft Excel que se va a llevar a cabo una operación aritmética, y posteriormente los parámetros en donde se encuentran las cantidades B2 más B3 más B4 más B5 más B6 más B7. Como se puede ver, entre cada parámetro se especifica primeramente la columna y después la línea o renglón,
y debe de ir el símbolo de más entre cada parámetro, lo cual podemos ver aquí abajo. ¿Ok? Ya que se ha llevado a cabo la captura de la fórmula correspondiente por parámetros, se presiona la tecla Enter y en lugar de la fórmula aparecerá el resultado de la sumatoria, como se puede ver en la siguiente imagen. Esta no es la única forma de hacer operaciones dentro de la hoja electrónica de cálculo de Microsoft Office Excel. También es posible usar las funciones preestablecidas dentro de Excel, como es la función suma, la cual podemos apreciar en la siguiente imagen de la izquierda. Recuerde que la función debe de ir precedida por el símbolo de igual. De no ser así, marcará un error. Aquí tenemos ya nuestra función suma, dice igual suma, paréntesis B2, dos puntos, B7, paréntesis, que se puede interpretar como haz la suma de B2 hasta B7. Al presionar la tecla Enter, la función es sustituida por el valor correspondiente a la sumatoria de los datos numéricos de la columna, como se puede ver en la imagen de la derecha. Ejemplo 4. Capture usted la siguiente hoja electrónica de cálculo y restrinja el permiso de manera tal que solo se pueda ver, pero no modificar la misma. Después de capturar la hoja electrónica, activa el botón del menú Archivo. Al seleccionar esta opción de la barra o pestaña de menús, se desplegará en pantalla el siguiente menú de opciones. A continuación deberá de activar la opción Información, desplegándose en pantalla el menú del botón u opción Información, el cual nos va a servir para modificar las propiedades de una hoja electrónica de cálculo. Al momento de seleccionar la opción de Proteger hoja actual, se desplegará en pantalla una ventana en la cual podemos seleccionar el tipo de protección que deseamos aplicar a nuestra hoja electrónica de cálculo y la contraseña que usaremos para tal efecto. Aquí seleccionamos Proteger hoja actual, es decir, con la que estamos trabajando. Al momento de seleccionar la opción de Proteger hoja actual, se desplegará en pantalla una ventana en la cual podemos seleccionar el tipo de protección que deseamos aplicar a nuestra hoja y la contraseña que usaremos. Aquí seleccionamos Proteger hoja y contenido de celdas bloqueadas y tecleamos nuestra contraseña. Si deseamos poder editar y modificar los datos de nuestra hoja electrónica de cálculo, deberemos de seguir los siguientes pasos. Primero, activar el menú Archivo, seleccionar la opción Información, activar la opción Proteger libro y la subopción Proteger hoja actual. Y 4. Teclear la contraseña para desproteger la hoja electrónica de cálculo y poder modificarla. Si no se sabe la contraseña, va a ser imposible tener acceso a la misma. Use una contraseña que no sea difícil, que usted la conozca nada más y no se la permita a nadie.